Sí. Aquí un Ay, objeto 2. Bien. Objeto 1, un objeto 2. Lo que vamos a hacer es anotar los datos de los dos objetos. Por el momento no sabemos qué es cada uno de los objetos. El objeto 1 me dicen que es un metal. Bien. Entonces, la masa del objeto 1, ¿cuánto va a ser? 50 gramos. Se calienta hasta 200 grados centígrados. Entonces, la temperatura del objeto 1, ¿cuánto es? 200 grados centígrados. Está caliente. Y dice que se introduce en un vaso de laboratorio que contiene 400 centímetros cúbicos de agua. Entonces, el objeto 2 con el que voy a mezclar, ¿qué había sido? El objeto 2 es agua. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los datos de este objeto 2? Anotaremos. Primero, su masa. No nos dan masa, ¿qué nos dan? Volumen, en este caso. Entonces, el volumen del objeto 2 es 400 centímetros cúbicos. ¿Qué más? Que inicialmente están a 20 grados centígrados, entonces la temperatura del objeto 2 es los 20 grados centígrados. Bien, si la temperatura de equilibrio final del sistema mezclado es de 22.4, entonces ya me están dando la temperatura final, la de equilibrio. Entonces la temperatura final o temperatura de equilibrio de ambos, porque ambos van a lograr una misma temperatura, es de 22.4 grados centígrados. El objeto 2 lo mismo, la temperatura final, que es lo mismo que la temperatura de equilibrio, es 22.4 grados centígrados. Encuentre el calor específico del metal. Vamos a averiguar el calor específico de este metal. No sabemos cuánto es. ¿Está bien? Y también lo que podemos hacer es, del objeto 2, el calor específico lo sabemos. Del agua hemos dicho que cuánto era, una caloría sobre gramo por grado centígrado, ¿verdad? Cuando sepamos el calor específico de este metal, vamos a poder obtener qué clase de metal es. Bien, empecemos. Bien, estas temperaturas T que he puesto en los dos objetos son las temperaturas al principio. Entonces, ambas que son las temperaturas iniciales, ¿verdad? De cada objeto. La temperatura inicial del objeto 1 y la temperatura inicial del objeto 2. Estas son las temperaturas finales del objeto 1 y del objeto 2, que son la misma que la temperatura de equilibrio. Bien, si vamos a empezar a emplear esa fórmula de calor ganado es igual al negativo del calor perdido, necesitamos las masas, porque en el calor sensible hemos hablado de masa. Aquí tenemos la masa del objeto 1, pero del objeto 2 no lo tengo, solo tengo su volumen. Entonces voy a encontrar la masa del objeto 2. Eso voy a poner. Para la masa del objeto 2, voy a poner. Para la masa del objeto 2. ¿Cómo puedo encontrar la masa del objeto 2? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué sugerencia tienen para hallar la masa del objeto 2? Carla, ¿qué sugerencia tiene? Carla, joder. que de la fórmula de calor sensible despejemos la masa. Ahí no podemos, no es lo correcto. ¿Está bien? Tenemos la densidad. ¿Cuánto es la densidad del agua? Todos sabemos eso. Densidad sobre volumen. Exacto. No, la densidad del agua es 1. 1. 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Está bien? Hallamos la Nosotros, masa con densidad y volumen. exacto. Exacto. De ahí vamos a sacar la masa, porque si hacíamos lo que nuestra compañera nos decía, que despejar de aquí de la masa el calor específico de esta fórmula, íbamos a despejar la masa, pero el calor no tenemos. Entonces tenemos dos incógnitas. No era algo que podamos hacer. Entonces como tenemos la densidad del agua, vamos a acudir a la fórmula de la densidad. La densidad es masa sobre volumen. Despejo la masa y ¿qué es? Densidad por volumen. La masa del agua va a ser la densidad del agua por el volumen del agua. Entonces, esa masa va a ser, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por el volumen, ¿qué volumen de agua tengo en el objeto 2? 400 centímetros cúbicos. Multiplico estos 2, centímetro cúbico a Dios. ¿Cuánto va a ser la masa? 400 por 1, 400. Entonces, la masa 2 había sido 400 gramos. ¿Está bien? De esta manera se lo tiene. La masa viene a ser un dato que vamos a incluir aquí.
hemos sacado que la masa 2 es 400 gramos. ¿Está bien? Ya tenemos eso. Bien, ahora sí, vamos a emplear la fórmula del calor ganado y el calor perdido. Empezamos. Sabemos que el calor ganado es el negativo del calor perdido. Bien, ¿quién va a ganar calor? ¿El metal o el agua? Miren, la temperatura del objeto 1, que es el metal, es 200 y del agua es 20. Seguramente la temperatura de equilibrio, que es 22.4, ¿qué ha pasado con el objeto 1? Ha bajado la temperatura de 200 a 22.4. ¿Y qué ha pasado con el objeto 2? Ha aumentado su temperatura de 20 a 22.4. ¿Quién gana calor? El agua. El agua, porque aumenta su temperatura. Entonces, el calor ganado, a este lado voy a poner, es el agua, y el que pierde calor es el metal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el agua va a aumentar su temperatura. Como aumenta su temperatura, aumenta de 20 a 22.4, gana calor. Mientras que el metal rebaja su temperatura drásticamente de 200 a 22.4, entonces está perdiendo calor. Bien. Teniendo en cuenta eso, voy a empezar a emplear la fórmula del calor. El calor es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Igual al negativo de la masa por el calor específico por la variación de temperatura. El que gana es el agua. El agua es el objeto 2, entonces va a ser masa 2, calor específico del agua, por la variación de temperatura del objeto 2, vamos a poner. El que pierde es el metal, y el metal hemos dicho que es el objeto 1, entonces va a ser la masa 1, calor específico del metal, que es desconocido, por la variación de temperatura del objeto 1. Ya hemos escrito la fórmula. Seguiremos. Será masa 2, calor específico del agua. La variación de temperatura del objeto 2 va a ser la temperatura final 2 menos la temperatura inicial del objeto 2, ¿verdad? Igual al negativo de la masa 1 por el calor específico del metal, por la variación de temperatura sería temperatura final del objeto 1 menos temperatura inicial del objeto 1. ¿Están de acuerdo? Voy a reemplazar acá ya los datos. Empiezo a reemplazar. La masa del objeto 2, ¿cuánto es? 400 gramos. Por el calor específico del agua, que es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. La temperatura final del objeto 2. La temperatura final del objeto 2, aquí está, es la de equilibrio, que es 22.4 grados centígrados, menos la inicial del objeto 2. El objeto 2, que era el agua, al principio estaba a 20. Menos 20 grados centígrados. Es igual al negativo. La masa 1, ¿cuánto es la masa del objeto 1? 50 gramos. Por el calor específico del metal, que es desconocido, por la temperatura final del objeto 1, que es la de equilibrio, 22.4, menos la inicial. Al principio el objeto 1 estaba a 200, entonces ponemos menos 200. Bien, agarren sus calculadoras, me van a ayudar. Aquí tendríamos 400 gramos por 1 calorías sobre gramo por grado centígrado, 22.4 menos 20, 2.4 grados centígrados, ¿verdad? Igual al negativo de 50 gramos por el calor específico del metal por 22.4 menos 200, ¿cuánto es? La resta de las temperaturas. 22.4 menos 200, dígame. Menos 177. 177.6. Grados centígrados. Con signo No. negativo, ¿verdad? Bien, con signo negativo. Seguiremos. Ahora, si multiplicamos todos estos. Si multiplicamos todos estos, gramo y gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va. ¿Cuánto sale 400 por 1 por 2.4? 960. 960. ¿Qué unidades ha quedado? Calorías. ¿Están de acuerdo? Porque el gramo se ha ido y el grado centígrado igual. Al otro lado, multiplicamos. Menos por menos va a dar más. Multiplicaremos 50 por 177.6.
8.880. 8.880 unidades gramo por grado centígrado. ¿Está bien? Todo eso por el calor específico del metal. No olviden que menos por menos ha sido más, por eso se ha dado el signo positivo. Despejo el calor específico del metal y todo esto va a pasar al otro lado a dividir. Entonces vamos a tener que el calor específico del metal es 960 calorías dividido entre 8.880 gramos sobre grados centígrados. Esas son unidades. ¿Cuánto sale esa división? 0.10. 11. Con 3 decimales, díganme. 108. 108. 108. ¿Qué unidades? Caloría sobre gramo por grado centígrado. Y ese es el calor específico de ese metal. Y es correcto este calor porque las unidades así son, ¿verdad? De los calores específicos. Tienen calorías sobre gramo por grado centígrado. Nos ha salido a la perfección. Ahora, este metal, ¿qué será? Vamos a la tablita que les he dado. ¿A cuál se parece este calor específico de los metales que les pasé la anterior clase del día jueves? ¿A cuál se parece? Comparemos, por favor. 0.108. ¿A cuál se parece? Al hierro. Al ¿A cuál hierro, se- ¿Cuánto es del hierro? 0.106. 0.106. A ver, vamos a ver. Un momento, estamos viendo. Aquí está. Aquí está la tablita. Nos ha salido cuánto nosotros. 0.108. Sí, sí vemos 106 al hierro. Es el que más se aproxima, ¿no? No hay más. Sí. Entonces, vamos a decir que el metal, el famoso metal había sido hierro. ¿Está bien? Se aproxima a ese calor específico. Ese metal había sido hierro. De esa manera se resuelve por calorimetría lo que es, puede ser temperaturas de equilibrio o calores específicos de algún metal. Entonces, de esta manera, cualquier objeto que yo tenga, puedo encontrar su calor específico. Lo único que necesito es saber sus temperaturas al principio y mezclarlo con agua. ¿Está bien? Y aparte de las masas. Esto se puede hacer en laboratorio. ¿Está bien? Seguramente lo van a hacer más adelante o en el próximo semestre. Bien. Sigamos. Vamos con otro problema. Van a atender, está bien, porque con los otros dos paralelos, esta práctica casi nadie ha hecho, o sea, los ejercicios propuestos. No sé por qué, pero nadie hizo de manera correcta, ¿no? Entonces, tal vez no han entendido bien la utilización de esta fórmula, por eso me interrumpen y me dicen qué ha pasado ahí para que yo les corrija. ¿Qué dice el ejemplo 2? Se mezcla 1 litro de agua a 15 grados centígrados con medio litro de agua a ebullición a 100 grados centígrados. Entonces vamos a mezclar un litro de agua, 1 litro es 1000 centímetros cúbicos de agua a 15 grados centígrados con medio litro. Medio litro es 500 centímetros cúbicos a temperatura de ebullición que sería 100. Si mezclamos los dos, ¿qué va a pasar? Lo mezclamos y vamos a lograr una temperatura de equilibrio. Eso me pide, calcula la temperatura final de la mezcla, porque esa temperatura de equilibrio seguramente será mayor a 15 y menor a 100. ¿Está bien? ¿Cómo hallamos esa temperatura de equilibrio? Con la fórmula del calor ganado y perdido. Primero anotaremos los datos. Entonces siempre hay que definir qué va a ser el objeto 1 y qué va a ser el objeto 2. En este caso el objeto 1 que sea el agua a 15 grados centígrados. ¿Está bien? Porque los dos son agua. El agua a 15 grados centígrados va a ser y el objeto 2 va a ser el agua a temperatura de ebullición, o sea, 100 grados centígrados. Está bien en este caso porque ambos son agua. Empezamos con los datos. El objeto 1, un dato importante, o de los dos, es el calor específico, porque de ambos es del agua. El calor específico del agua del objeto 1 va a ser 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Y del objeto 2, que también es agua, es lo mismo. 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Vamos, ¿qué datos más podemos obtener?
La temperatura inicial del objeto 1. ¿Cuánto es la temperatura inicial del objeto 1? Ayúdenme a sacar los datos. ¿Cuánto sería la temperatura inicial del objeto 1? Los escucho. ¿Cuánto sería? 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. Exacto, a 15 está empezando. Y del objeto 2, la inicial, 100 grados sería centígrados. los 100 grados centígrados. Bien. La temperatura final del objeto 1, que es lo mismo que la temperatura de equilibrio, es lo que buscamos. No tenemos. Y la temperatura final del objeto 2, que también es la temperatura de equilibrio, tampoco la tenemos. Estas dos son lo mismo, ¿verdad? No tenemos esas temperaturas. Sigamos. ¿Qué más tenemos? Las masas. Bien. No tengo masas, pero tengo volúmenes. El volumen del objeto 1, ¿cuánto es? 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. ¿Y del objeto 2? 500 Medio litro, centímetros. que es 500. Exacto. Ya tengo volúmenes y tengo densidad del agua para ambos, que es necesario para obtener las masas, ¿verdad? La densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y de este objeto, que también es agua, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bien. Empezamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a emplear... primero encontraremos las masas. Encontrando masas. Encontrando... Bueno, más abajo. Masas. Bien, ¿cómo vamos a encontrar masas? Encontrando masas. Con la fórmula de la densidad. Nosotros sabemos que densidad es masa sobre volumen. Si despejamos la masa es densidad por volumen. Entonces hacemos para ambos objetos. Aquí voy a hacer para el objeto 1 y este ladito para el objeto 2. Para el objeto 1, la masa 1 va a ser densidad 1 por volumen 1 o densidad del agua por volumen 1. La masa del objeto 2 va a ser densidad del agua por el volumen 2. Reemplazamos cada uno a su lado. Masa 1 va a ser densidad del agua 1 gramo sobre centímetro cúbico por el volumen, que es 1000 centímetros cúbicos. ¿Cuánto será la masa 1? Esto, adiós, adiós. 1000 gramos. 1 por 1000 gramos. 1000 gramos. Y por ende la masa 2 ya podemos ver cuánto va a ser. ¿Cuánto va a ser la masa 2 directamente? Estoy poniendo 500 tal gramos. cual. 500 gramos. Exacto. 1 por 500, 500 gramos. Centímetro cúbico, adiós. Ya tenemos ambas masas. Masa 1, 1000, masa 2, 500. Aquí lo puedo anotar. Masa 1 es 1000 gramos y masa 2 es 500 gramos. Ahora sí, emplearé la fórmula de ¿qué? Del calor ganado al calor perdido. Calor ganado va a ser igual al negativo del calor perdido. Bien, el que va a ganar calor es el agua a 15, ¿no ve? A 15 grados centígrados. Y el que va a perder va a ser el agua a 100 grados centígrados, porque va a bajar su temperatura. Entonces, el que gana calor es el objeto 1, y el que pierde calor es el objeto 2. Reemplazamos. Calor ganado va a ser masa 1, por el calor específico del agua, porque es agua, por variación de temperatura del objeto 1. Va a ser igual al negativo del que pierde calor, masa 2, por el calor específico también del agua, porque es agua, por la variación de temperatura del objeto 2. Empiezo a utilizar esta fórmula. Masa 1, calor específico del agua, variación de temperatura del objeto 1 va a ser temperatura final del objeto 1 menos temperatura inicial del objeto 1. Es igual al negativo de la masa 2 por el calor específico del agua. La variación de temperatura va a ser temperatura final del objeto 2 menos temperatura inicial del objeto 2. Reemplazaremos masa 1. La masa 1 me han dicho que era 1000 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Por la temperatura final del objeto 1. La temperatura final del objeto 1 no la tenemos, eso estamos buscando. La temperatura final del objeto 1 es la temperatura de equilibrio, que no la tenemos. Entonces, en plazo va a ser temperatura de equilibrio. Menos la inicial del objeto 1, que es 15 grados centígrados. ¿Está bien? Negativo, masa 2, 500 gramos. Calor específico del agua,
1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Temperatura final 2. La temperatura final 2 no lo tenemos, es la temperatura de equilibrio que buscamos. Entonces yo reemplazo temperatura de equilibrio menos la inicial 2, que es 100 grados centígrados. Ya tengo la ecuación, empiezo a multiplicar. 1000 por 1, ¿cuánto es? 1000 por 1 es 1000 y los gramos se anulan. Vamos a tener este lado 1000 unidades calorías sobre grado centígrado. Entre paréntesis, temperatura de equilibrio menos 15 grados centígrados. Es igual, negativo 500 por 1, 500 igual. Gramo y gramo, adiós. Vamos a tener unidades calorías sobre grado centígrado, entre paréntesis, temperatura de equilibrio menos 100 grados centígrados. Bien, vamos a empezar a multiplicar. ¿Está bien? Voy a empezar a multiplicar. Las unidades voy a poner entre corchetes. ¿Está bien? Para evitar confundir. 1000 por la temperatura de equilibrio va a ser 1000 veces la temperatura de equilibrio. ¿Qué unidades? Calorías sobre grados centígrados. Ahora, 1000 por menos 15 más por menos es negativo. Y 1000 por 15, 15.000. Grado centígrado con grado centígrado se anula. ¿Qué unidades tendrá? Calorías. Va a ser igual a este lado. Menos por más es menos. Menos 500 por temperatura de equilibrio es menos 500 veces la temperatura de equilibrio. Unidades calorías sobre grado centígrado. Signo. Menos por menos, más. 500 por 100, 50.000. ¿Está bien? 50.000. Grado centígrado con grado centígrado se anula. Unidades tendrá calorías. Bien. Ahora lo que voy a hacer es separar. A la izquierda voy a traer todo lo que tenga temperatura de equilibrio. Este tiene temperatura de equilibrio y este también. Los dos voy a traerlo a la izquierda. Entonces voy a tener 1000 veces temperatura de equilibrio, unidades calorías sobre grado centígrado, menos pasa este lado con signo positivo, más 500 veces la temperatura de equilibrio, unidades calorías sobre grado centígrado. Va a ser igual. A la derecha voy a traer todo lo que no tenga la temperatura de equilibrio. ¿Y cuáles no tienen la temperatura de equilibrio? Esto y esto, ¿verdad? Entonces voy a tener 50.000 calorías en unidades. Este menos 15.000 pasa a este lado con signo positivo. Más 15.000 calorías. Sumamos. 1000 más 500 son igualitos, sale 1500. 1500 la temperatura de equilibrio, unidades caloría sobre grado centígrado. Al otro lado, 50.000 más 15.000. 65.000 calorías. Ya lo tengo de esa manera. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Ya. Ahora lo que voy a hacer es despejar la temperatura de equilibrio. Los 1500 pasarían a dividir. Entonces vamos a tener 65.000 calorías sobre, abajo pasa a dividir los 1500. ¿Qué unidades? Caloría sobre grado centígrado. ¿Cuánto sale esa división? 43. 33.33 grados centígrados. 43.33, exacto. Caloría y caloría, adiós, queda simplemente grados centígrados. Y esa es la temperatura de equilibrio de la mezcla. ¿Está bien? Para los ejemplos, sigan los pasos tal cual he hecho. ¿Está bien? Cuidado se confundan con alguna regla algebraica. Si siguen los mismos pasos que realicé, van a lograr obtener bien la tarea. Entonces, es lógico que la temperatura sea 43. La temperatura de equilibrio me ha salido 43.3 grados centígrados. Es lógico. Tiene que ser mayor a 15 y menor a 100, ¿verdad? Tiene que ser al medio entre esas dos temperaturas. Esa es la temperatura de equilibrio de esta agua al final. Y de esa manera concluye el problema. Bien, empezaremos a trabajar con el problema de biofísica igual. Si no me equivoco, es 1 o 2 ejercicios. Empezaremos a hacerlo. Y la grabación